y bienvenidos a este espacio de conversación. En el capítulo pasado hablamos acerca de cómo la indiferencia lleva a la violencia y de cómo esta se ve reflejada de maneras que muchas veces no dimensionamos en cuanto a las personas con el espectro autista. Reflexionamos cómo la indiferencia también es una forma de violencia y la forma en la que se refleja en la vida cotidiana. Los invitamos a verlo si es que no lo han visto ya. El día de hoy queremos hablar de un tema que muchas veces se puede malinterpretar o simplemente se reduce a clichés: el autismo. Pero más allá de dar una definición de manual, queremos conectar este tema con algo que estudiamos mucho en la universidad, pero poco lo aplicamos en la vida cotidiana: la paz. ¿Cómo construir una sociedad más empática? Bueno, sí, sobre todo siento que algo que pasa mucho cuando escuchamos la palabra autismo es que luego pensamos en las cosas que ya habíamos visto antes, como suelen ser las series, las películas, si no te alejo en la de The Good Doctor, que es el típico super genio, pero que es súper aislado y no le habla a nadie. Y siento que son los estereotipos que hacen más daño, ya que la realidad es mucho más amplia que esto. Y justamente por eso decidimos armar este episodio, porque la educación para la paz no es solo firmar tratados o evitar conflictos armados. Empieza en las aulas, aprendiendo a convivir con personas que perciben y procesan el mundo de manera distinta a la normal. No se trata de tolerar al otro, sino de comprenderlo, combatir el espacio con el mismo derecho. Totalmente. De hecho, muchas veces las barreras más grandes que sufren los autistas no es biológico, sino social. El juicio, la mirada de reproche en el transporte público, la falta de adaptaciones en los exámenes o los comentarios sutiles que invalidan sus experiencias son formas de violencia pasiva y que rompen con esa cultura de paz de la que tanto hablamos. Totalmente. Y bueno, ahora, para empezar a deconstruir hay que limpiar un poquito el terreno. Javi, tú que estabas investigando para la edición, ¿cuál es el mito más grande que arrastrabas? Uf, lo más importante sobre todo es que hay mucha gente que lo trata como una enfermedad. Se suele decir que tiene problemas de autismo y el problema no es tanto eso, sino es más una forma diferente que tiene esa persona de ver el mundo. Y ese ahí es donde se encuentra el problema. Cuando se habla de enfermedad se busca una solución, se busca curar a ese enfermo, pero lo que tenemos que hacer en realidad es entender a esa otra persona, ya que la forma que la actúa es sencillamente como él ve el mundo. Claro. Bueno, ¿y eso qué implicaciones tiene? Porque la verdad es que creo que mucha gente, incluso nosotros mismos en algún punto, pudimos haber querido buscar alguna especie de cura. Exactamente, y eso es problemático en varios niveles. Cuando buscamos una cura, estamos diciendo implícitamente que la persona está rota, que necesita ser arreglada para encajar. Y ahí la pregunta crucial es, ¿en cuál de los dos lados está el problema real? ¿En la persona autista o en una sociedad que solo acepta una forma de funcionar? Otro mito pésimo es la falta de empatía o de sentimientos. Se tiene la falsa idea de que las personas autistas son frías. Científicamente se ha demostrado que muchas veces es todo lo contrario. Experimentan una hipertensión o hipereficiencia emocional. Sienten tanto y de manera tan abrumadora que su forma de regularse es el repliegue o la desconexión aparente. No es que no sientan, es que expresan y procesan sus emociones a través de canales distintos a los que nosotros estamos acostumbrados a leer. Justamente hay un término para eso que es la doble empatía. Básicamente no es que nosotros no le entendamos a ellos, el punto es nadie se entiende con nadie y al final eso es lo que genera que no, pues sí, no nos podamos entender entre todos. Y ojo con ese concepto de espectro. Pensamos en el espectro como en una línea recta que va de poco autista muy alta. Y no es así, imaginen más bien como una paleta de colores o un ecualizador de audio. Una persona puede tener muy desarrollado el lenguaje verbal, pero tener una alta perceptibilidad sensorial de ruido. Otra puede no hablar, pero comunicarse perfectamente con pictogramas o tecnología y no tener problemas con las texturas. Cada individuo tiene un perfil único. Ahora, aterrizamos esto en la vida universitaria. Muchas veces damos por hecho cosas cotidianas, como lo pueden ser la música fuerte, platos chocando a la hora de la comida, conversaciones demasiado fuertes o luces fluorescentes parpadeantes. Para nosotros, pues sí es molesto. Pero para una persona con hipersensibilidad sensorial, esto puede ser físicamente doloroso, algo con lo que nosotros pues no lidiamos. Esto es lo que se conoce como una crisis por sobrecarga sensorial o meltdown. Y justamente por eso, al ser algo que no estamos acostumbrados, solemos tener una reacción muy agresiva, que es esta persona está exagerando, esta persona lo está haciendo para llamar la atención, y esto acaba desembocando en
deciden tratarlos diferentes y ahí es donde no vemos el problema. Estas personas hacen un esfuerzo muy grande para poder convivir con el resto de personas de forma neurotípica. Y al final, esto lo que genera es, básicamente, les genera una sobrecarga sensorial muy alta y acaba en un desastre. Y ese agotamiento se llama agotamiento autista, que puede llevar a la persona a un estado de colapso, ya que de afuera solo parece un proceso. Pero en realidad es el resultado del esfuerzo que haga Javi de pues estar intentando convivir con personas que no son muy distintas a ellas. Y sí, Y ni hablemos del impacto en las familias. Muchos padres y cuidadores se enfrentan a aislamiento social porque los espacios públicos no están listos. The most painful thing is when we bring him out. There was one time he threw tantrum in public and everybody was looking. So I got so angry. I said, there is nothing wrong with him. He is only special. And I cried, of course. It's all kitchen. It's all kitchen. At that time, nobody knew about autism. That was not the vocab at that time. When he was about 3-4 years old, he had no speech. Before that, we know that something was wrong, but we couldn't pinpoint because some say he's retarded and then crazy, all sorts. One day we were watching the show Rain Man. And we say, hey, that's what Dwayne is. He doesn't have speech, but he can remember the roots very well. Even places he hasn't been, he will guide the father to go. We spent thousands of dollars on medical fees, on specialist fees, and all we need to do is watch an $8 video, and we know. He takes care of us, knowing that whatever is good, he will give it to us. Because when we feed him, he say it's good for us, so he will give it to us. So he takes care of us in that sense. Falta empatía real, no la empatía de lástima o de pobrecito, sino la empatía activa, la que se pregunta de forma pragmática. ¿Qué necesita esta persona en este momento? ¿O cómo puedo ajustar mi entorno para que no la pase mal? Claro, y eso es muy cierto. Esto es algo que, aunque no lo pensemos, nos involucra como estudiantes universitarios. ¿Cuántas veces no hemos estado en un salón, en un espacio educativo, con un compañero que se ve raro, que no lo entendemos y simplemente nos reducimos a criticarlo o juzgarlo, en lugar de, como dice Alba, preguntarnos qué es lo que tiene, qué es lo que realmente necesita esta persona? Y justamente por eso es muy fácil juzgar. Cuando combinamos que no saber a la otra persona con el deseo de la mayoría de hacer algo al respecto, acaba en una exclusión que afecta en todos los lugares en los que vivimos. Y bueno, aquí es donde entra la educación de la paz. Una cosa que aquí en este momento se vuelve práctica. Johan Galton, un sociólogo, es clave en estos temas. Él habla de que la paz positiva no es solo la ausencia de guerra, sino la presencia de justicia social, empatía y la eliminación de una violencia estructural, que es de lo que hemos estado hablando justo ahora. Cuando una universidad no ofrece formatos accesibles para un examen, o cuando el mercado laboral se excluye sistemáticamente a mentes brillantes, solo porque no sostienen la mirada en una entrevista, estamos ejerciendo una violencia estructural. exacto. La inclusión no es un acto de caridad ni un favor que les hacemos. Es un derecho humano básico. Una sociedad pacífica y democrática se mide por cómo integra y valora a sus minorías, no por cómo las obliga a normalizarse o oprimirse. Los cambios para construir esa paz no requieren presupuestos millonarios. A veces son ajustes razonables, muy simples. Respetar si alguien no quiere mantener contacto visual directo mientras habla. Entender que los movimientos repetitivos corporales son formas legítimas de autorregulación y son rarezas que no debemos juzgar. Ser claros y literales al hablar, evitando el sarcasmo confuso o las indirectas. Bueno, y justamente, ¿qué pasa cuando fallamos? Obviamente somos humanos y vamos a fallar varias veces a lo largo de nuestra vida, pero eso es normal. El problema sobre todo es cuando intentamos sobrecorregir, que ahí es cuando en vez de ayudar a la otra persona para obtener un lugar mejor, lo hacemos para sentirnos bien nosotros, para la foto, para las redes sociales, y eso acaba haciendo más daño que bien. Exacto. La inclusión es real, es discreta y es consciente.
No es un cárcel en la entrada o una semana de concentración al año. Es preguntar con humildad cómo puedes ayudar, escuchar la respuesta y actuar en consecuencia sin aspavientos. Claro, y bueno, ahora me gustaría preguntarle a Alba que en el aula específicamente, ¿cuáles son las herramientas con las que contamos como futuros profesionistas? El diseño universal del aprendizaje. La idea es que cuando diseñes una clase accesible para alguien que le estás haciendo accesible para todos, instrucciones claras y escritas, tiempo adicional, ambientes sin sobrecarga sensorial. Todo eso beneficia no solo a las personas autistas, sino a cualquiera que ese día llegue cansado, ansioso o con dificultades de concentración. Bueno, y justamente ahí llegamos al concepto de construir, que básicamente significa aceptar que nos vamos a equivocar, pero estar dispuestos a corregir sobre ello. Significa de hablar de ello y empezar a escuchar a los demás. Y hay una frase muy hermosa dentro del activismo neurodivergente que dice, nada de nosotros sin nosotros. Qué interesante, y justo por eso informar y educar con base científica y humana es un acto de construcción de paz. Al destruir el prejuicio, tenemos el miedo, y cuando el miedo desaparece, la conversación armónica florece de forma natural. Pero también hay que reconocer que hay sistemas que se benefician de esta exclusión, que hay intereses económicos y culturales que prefieren la homogeneidad porque es más fácil de gestionar. Construir la paz implica también resistir a esas estructuras. Y ahora me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes y todos los que nos están viendo, ¿cómo se resiste uno desde la cotidianidad? Desde aquí, desde la universidad, desde nuestras casas o las conversaciones que llevamos en el pasillo de la escuela. Bueno, sobre todo yo siento que es el hablar cuando escuchas algo que no ves correcto. O sea, no dejarlo pasar, no decir, bueno, me voy a meter en un problema, sino poder luchar en tipo de ese tipo de comentarios. Otra cosa que también considero muy importante es darle voz a las personas involucradas. O sea, no intentar hablar sobre el tema todos los días, sino también buscar gente que viva el tema, ya que permite tener ciertas perspectivas que de otra forma no podríamos conseguir. Claro, y eso es muy importante tener en consideración, porque muchas veces nos reservamos a estar simplemente desde un punto de vista de un narrador omnisciente y no nos involucramos en la historia de alguien más, que es realmente lo que puede llegar a ser el cambio, como dice Javi. Y bueno, yo creo que al final del día, Alma, este podcast nos ha movido el piso a los cuatro, nos ha hecho recapacitar en muchas de las cosas que nosotros incluso hemos llegado a hacer. Claro, y bueno, también nos dimos cuenta de que la verdadera deconstrucción empieza por casa, revisando nuestros propios sesgos y, pues, revisar cómo podemos apoyar. Justamente el cambio viene cuando dejas de asumir y empiezas a buscar una información real. Construir una cultura de paz es, en esencia, diseñar un mundo donde la diversidad no sea vista como una amenaza a la homogeneidad, sino como la mayor riqueza de nuestra especie. Ser diferentes jamás debería ser una razón para el aislamiento. Una civilización verdaderamente madura y pacífica empieza cuando aprendemos a mirar uno al otro, no con tolerancia condesciente, sino con profundo respeto y curiosidad humana. Y pues, muchas gracias por escucharnos. Nosotros somos Alba Julia Gama. Javier López. Armando Garza. y María José Gómez. Los esperamos en el siguiente episodio en donde hablaremos acerca de los estereotipos que viven los niños, cómo acompañar sin juzgar y la inclusión. No se lo pueden perder. Muchísimas gracias. Y justamente eso es lo que hace que sea muy fácil juzgar a la otra persona. Ay, espérenme, no, es que... Y ahora me gustaría preguntarles a todos los que nos están viendo el día de hoy, ¿y cómo resiste uno desde la cotidianidad? Cotidianidad, perdónenme. Ok. Ser diferentes jamás debería ser una razón para el aislamiento. A ver, pues.